La Inquisición es uno de los temas más fascinantes de la historia universal, pero debido a su popularidad a menudo se malinterpreta. ¿Quiénes eran los inquisidores? ¿A quién cazaban y cómo torturaban a sus víctimas? ¿Por qué perseguían a las brujas? ¿Cuántas personas sufrieron? Intentaremos responder a estas preguntas y distinguir los hechos de los mitos. Mazmorras lúgubres y húmedas, torturas con hierro candente, brujas en la hoguera y monjes con túnicas oscuras, todas estas imágenes están profundamente asociadas a la Inquisición y parecen extremadamente medievales. Transportémonos al siglo XIII. El Papa Inocencio III, conocido por su hostilidad hacia los judíos y organizador de la Cuarta Cruzada, establece en 1215 un tribunal eclesiástico llamado Inquisición. Inquisición se traduce del latín como investigación y un inquisidor es un investigador. El nombre oficial de esta organización suena como Santo Oficio para la Investigación de Pecados Herejes. La herejía se definía como la desviación deliberada de las enseñanzas cristianas. Aunque la Inquisición se estableció en la primera mitad del siglo XIII, sobrevivió al Renacimiento, la Reforma y la Edad Moderna, dejando de existir solo durante la Ilustración. La Inquisición alcanzó su máximo desarrollo después de la Edad Media, y su apogeo fue la Inquisición española. La Inquisición española estaba mucho más cerca de la corte real de España que del papado de Roma. En 1478, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla recibieron permiso del Papa Sisto IV para crear su propia Inquisición. Al frente de la nueva Inquisición estaba el fraile dominico Tomás Torquemada, primer gran inquisidor de España, cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de crueldad y fanatismo. Uno de los conceptos más famosos asociados a la Inquisición es el auto da fe, palabra de origen luso español que hace referencia a una solemne ceremonia penitencial para herejes condenados en la que se leen y ejecutan las sentencias. Veamos uno de los cuadros más famosos y oscuros del artista español Francisco Goya, que se titula Auto da fe. Estamos en un tribunal de la Inquisición. Al fondo de la sala un monje lee la sentencia, en las primeras filas se sientan frailes dominicos, cartesianos y franciscanos. En el centro de la sala está el inquisidor jefe, una figura importante con rango de obispo, que hoy resume los resultados de la investigación. A la izquierda se sienta el representante de las autoridades seculares, encargado de organizar la ejecución. La sala está llena de espectadores reunidos para este fascinante espectáculo. Los protagonistas son los condenados, cuyos ridículos trajes ocultan su estado interior. Detrás de ellos hay interminables interrogatorios y torturas, y delante de ellos está su destino, del que le hablaremos más adelante. Sus vergonzosas vestimentas incluyen un gorro de papel y una capa de San Benito decorada con diferentes diseños. Si el San Benito representa llamas boca abajo, el condenado será primero estrangulado y luego quemado. Si las llamas apuntan hacia arriba, le espera la muerte más horrible, quemado vivo. En pocas horas todos, o al menos 3 de ellos, serán quemados en la hoguera. Si piensa que España se quedó en la Edad Media mientras el resto de Europa progresaba, no es del todo cierto. Los eficaces métodos para tratar a los disidentes utilizados por los españoles fueron adoptados por Holanda, Portugal y Francia. Por ejemplo, el rey francés Enrique II creó un tribunal especial para herejes en el Parlamento conocido como la Cámara del Fuego. Se puede adivinar por qué se llamaba así. En 1547, el máximo órgano judicial de la Inquisición española, la Suprema, siguió condenando a muerte hasta bien entrado el siglo XIX. La Suprema no fue abolida hasta 1834. La última víctima oficial de la Inquisición fue un maestro de escuela español, Caetano Antonio Ripoll. Enseñaba a sus alumnos que la salvación del alma era posible sin la intervención de la Iglesia. Ripoll fue sometido a una auténtica autodafa, fue encadenado y paseado en burro por Valencia. El burro simbolizaba la obstinación de los pecadores impenitentes. Ripoll fue ahorcado y su cuerpo fue enterrado en un tonel pintado con llamas en el barrio. Así terminó la hoguera simbólica de la Inquisición en Europa en 1826. ¿Quién persiguió a las brujas? ¿La Inquisición? Parcialmente correcto. Sin embargo, la Inquisición no se limitaba a cazar brujas, sino que tenía objetivos más amplios. En primer lugar, su objetivo principal eran los herejes. En diferentes periodos históricos, los inquisidores se centraron en diferentes poblaciones. Por ejemplo,
la Inquisición española persiguió sobre todo a judíos y moriscos en sus inicios. También se dictaron sentencias por comportamiento inmoral y delitos sexuales. Los procesos por brujería, adivinación o superstición eran menos frecuentes, pero se recordaban desde hacía mucho tiempo. La histeria contra las brujas alcanzó su punto álgido en Europa en los siglos XV y XVI, y la Inquisición participó activamente. Las películas modernas suelen presentar a las brujas como mujeres jóvenes, bellas y pelirrojas, pero históricamente esto no es cierto. Cualquier mujer sospechosa de brujería o hechicería era juzgada por asociación con fuerzas malignas. Según el famoso tratado El martillo de las brujas, las mujeres eran consideradas seres emocionales y menos inteligentes, lo que las hacía más vulnerables a la influencia del diablo. Además, las mujeres, según los autores, eran más propensas a los conflictos que los hombres, lo que a su vez podía haberlas llevado a practicar la brujería. Este tratado, escrito por dos inquisidores dominicos alemanes, es una guía detallada para identificar a las brujas, describir sus atrocidades y proporcionar instrucciones legales para las investigaciones, los juicios y las sentencias. Por ejemplo, el texto recomienda que una bruja acusada sea llevada a la sala del tribunal de espaldas a los jueces, lo que se consideraba una precaución importante. La víctima más famosa de la Inquisición, Juana de Arco, no tenía la capacidad de influir en los jueces. Fue acusada de idolatría, vestir ropas masculinas y otras herejías. Cuando fue quemada, los espectadores lloraron de compasión. El juicio fue claramente político. Tras el final de la Guerra de los 100 años, el caso de Juana fue revisado y absuelta de todos los cargos, y en 1920 fue canonizada como santa. Curiosamente, los juicios por brujería más famosos y horribles tuvieron lugar en un país donde no existía la Inquisición. En 1692, en la ciudad de Salem, Massachusetts, eso es Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, un grupo de mujeres y varios hombres fueron acusados de brujería contra las hijas del pastor local. Aunque los de Salem no tenían nada que ver con la Inquisición ni eran católicos, eso no les impidió ahorcar a 19 personas y encarcelar a 200. Triste pero cierto, la tortura durante las investigaciones fue habitual en casi todos los tiempos, y los tribunales de la Inquisición no fueron una excepción. Además, en aquella época existía la presunción de culpabilidad. Si el juez estaba convencido de la culpabilidad del acusado, esto justificaba el uso de la tortura. Había normas que limitaban la tortura a una vez cada 24 horas para que el sospechoso no muriera o quedara discapacitado. Los inquisidores tenían prohibido derramar sangre, por lo que utilizaban diversos métodos. Los acusados podían ser colgados de un potro, rociados con agua para que entrara por la boca y las fosas nasales sin asfixiarse, estirados en una cama procrustina, muertos de hambre o alimentados con comida demasiado salada. Cabe señalar que la Inquisición no inventó nuevas torturas, y con la excepción de la Inquisición española, no disponía de prisiones ni verdugos propios. Era habitual recurrir a las autoridades seculares para torturar y encarcelar. Volvamos a Francia durante la Revolución, o más exactamente, al Terror, cuando unas 17.000 personas fueron oficialmente ejecutadas en un año. Recordemos esta cifra y volvamos a nuestro tema. Los inquisidores, aunque no eran dechados de virtud, sus atrocidades fueron a menudo exageradas por sus rivales políticos. Consideremos las estadísticas de los inquisidores más brutales, los españoles. Eran burócratas meticulosos y llevaban registros estrictos, lo que complace a los historiadores. De 1478 a 1834, los inquisidores españoles se ocuparon de unos 150.000 casos y dictaron unas 10.000 sentencias de muerte, de las que no se ejecutaron más de 7.000. Si se redondea, eso es más de la mitad. Si redondeamos, eso supone una media de 20 ejecuciones al año. Compárelo con las 17.000 ejecuciones en un año de los revolucionarios franceses. Sienta la diferencia. El pueblo inglés medio sin Inquisición ejecutaba más vagabundos y ladrones al año. Ya hemos aprendido que los herejes podían ser quemados vivos o estrangulados. La Iglesia Católica justificaba tales ejecuciones haciendo referencia al Evangelio de Juan. En el cuadro de Goya vimos a los condenados a la hoguera, pero descubrimos que esto no ocurría con todos a la vez, sino tras una larga investigación. La Inquisición solía actuar desafiantemente con lentitud. La visita del inquisidor se anunciaba con antelación.
celebraba un sermón en el que anunciaba el inicio de la investigación e invitaba a los feligreses a denunciar a los herejes y a los propios herejes a presentarse. Para ello se daba un plazo de 30 a 40 días. La confesión voluntaria facilitaba el destino del sospechoso. Sin duda, tales acciones aterrorizaban a la población. Cuando expiraba el plazo, el inquisidor y sus ayudantes recogían muchos casos. Los vecinos se denunciaban de buena gana. Las acusaciones de herejía podían ser tanto graves como menores, como la frase de que las campanas de las iglesias no protegían de las tormentas. Un análisis de los registros de la Inquisición española muestra que las investigaciones solían ser minuciosas. Los inquisidores buscaban pruebas, construían una acusación y comprobaban la imparcialidad de los testigos. Sí, se torturaba, pero también había procedimientos para evitar el perjurio. El inquisidor comprobaba con el sospechoso si tenía enemigos. También se tenía en cuenta el estado en que se habían hecho las declaraciones blasfemas, por ejemplo, la intoxicación etílica se consideraba un atenuante. En general, más del 80% de las sentencias de los tribunales inquisitoriales eran absolutorias. Si se demostraba la culpabilidad de un acusado, lo más frecuente era que el tribunal impusiera castigos corporales, el destierro, la confiscación de bienes o una multa, en lugar de la ejecución. Solo aquellos que persistían en sus creencias heréticas o eran sorprendidos en repetidas ocasiones eran enviados a la hoguera. Trasladémonos al norte de Italia en 1580. En Milán comienza una campaña de caza de brujas. Ciudadanos vigilantes denuncian a 17 mujeres a la Inquisición. Todas fueron arrestadas. Tras minuciosas comprobaciones, 9 mujeres fueron absueltas sin condiciones, 5 fueron liberadas tras rezar y jurar que no eran brujas. Otras 2 fueron declaradas inocentes y condenadas a penas leves. Solo una fue declarada culpable de brujería y quemada. A diferencia de los tribunales laicos, el tribunal inquisitorial intentaba establecer los motivos del delito y obtener el arrepentimiento, en lugar de limitarse a ejecutar al culpable. Cada ejecución significaba que la persona no podía volver al redil de la Iglesia. Mientras hubiera una posibilidad de reforma, los inquisidores trataban de explotarla. La Inquisición coexistió pacíficamente con las universidades, y los inquisidores tenían muchas otras preocupaciones además de perseguir a los científicos. Pensemos, por ejemplo, en el gran revolucionario de la ciencia, Nicolás Copérnico, autor del modelo heliocéntrico. ¿Qué le hizo la Iglesia Católica? No lo hizo. El astrónomo polaco vivió hasta una edad muy avanzada y murió a los 70 años de un derrame cerebral. La principal obra de Copérnico, sobre la rotación de las esferas celestes, se publicó discretamente en Nuremberg, y el Papa Clemente VII incluso mostró interés por la teoría de Copérnico. La Iglesia Católica no prohibió la difusión de ideas sobre el sistema heliocéntrico hasta 1616, muchos años después de la muerte del científico. Sin embargo, no se prohibió el uso del modelo copernicano para los cálculos astronómicos. Giordano Bruno fue un sacerdote, filósofo y poeta gran admirador del sistema heliocéntrico de Copérnico. ¿Pero, sufrió por ello? En realidad, no. Los intereses de Bruno eran muy variados. Practicaba la magia, enseñaba el ocultismo y fue detenido por la Inquisición por la denuncia de uno de sus alumnos ricos. La denuncia mencionaba que Bruno afirmaba la eternidad del mundo, la existencia de mundos infinitos, los supuestos milagros de Cristo, que la Virgen María no podía dar a luz y que los monjes eran asnos. ¿Qué interés tenía la Inquisición en la teoría de Copérnico cuando la lista de acusaciones era tan extensa? Giordano Bruno pasó casi 8 años en prisión, primero en Venecia y después en Roma. No solo no negó los cargos, sino que no se arrepintió, mostrándose como un hereje convencido. Y de hecho, lo era. Finalmente, el Papa Clemente VIII entregó a Bruno a la autoridad secular. La sentencia de muerte no mencionaba el sistema copernicano ni la ciencia en general. En el siglo XIX se erigió un monumento al pensador en la Piazza del Flowers, y en 2000 el cardenal Angelo Sodano, el segundo hombre en la jerarquía católica después del Papa, calificó la ejecución de Bruno de «triste episodio», pero reconoció que la Iglesia seguía considerándolo un hereje. A diferencia de Giordano Bruno, Galileo Galilei sí sufrió por sus creencias científicas, ya que apoyó abiertamente la teoría heliocéntrica, prohibida por la Iglesia y considerada herejía. Sin embargo, la Iglesia se lo perdonó. Su edad,
Su autoridad en los círculos científicos y sus buenas relaciones con el Papa no le hacían blanco de persecuciones graves, pero Galileo estaba tan seguro de sí mismo que exigió que Roma emitiera un juicio definitivo sobre la teoría de Copérnico. Como resultado, los inquisidores volvieron a reconocer el heliocentrismo como una herejía peligrosa. El Papa Pablo V aprobó esta decisión, pero trató de evitar conflictos con el científico. Se dio a entender a Galileo que no sería perseguido, pero que debía permanecer en la sombra. Pero Galileo no obedeció y unos años más tarde publicó su principal obra, Diálogo sobre los dos sistemas principales del mundo. Como consecuencia, el nuevo Papa Urbano VIII ordenó el arresto del científico de 68 años. Galileo se vio obligado a retractarse y fue liberado poco después. En 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente que la Inquisición de 1633 se había equivocado al obligar a Galileo a retractarse de su teoría copernicana. Así terminó el último capítulo de la historia de la Inquisición.